Muy buenos días, concejales, integrantes de la comisión, autoridades y personal de estructura presentes. Agradezco su amable presencia en este acto para celebrar la 10ª sesión ordinaria de la Comisión de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad. La presente sesión se desarrollará conforme a lo establecido en el artículo 87, fracción 1 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México y en cumplimiento a lo señalado por el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Consejo de la Alcaldía. En términos de lo anterior, se procede a verificar que se cuente con el quórum requerido para llevar a cabo la presente sesión, por lo que solicito amablemente al concejal secretario proceda al pase de lista de asistencia. Cumpliendo a la instrucción de la presidencia de esta comisión y de conformidad a lo señalado en el artículo 80 y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Consejo de la Alcaldía de Iztacalco, procedo al pase de lista de los miembros que integran esta comisión. Concejal presidente Carla Lucelín Mata Salas. Presente. Concejal integrante Jovita Chávez Murillo. Presente. Concejal integrante Jorge Israel Hernández Flores. Presente. Concejal integrante Luis David Ricardo Barba Rubio, ausente. De la voz, concejal secretario Jorge Emilio Trujano Bravo. Le informo, concejal presidente, que se cuentan con 4 integrantes de la comisión formando el quórum legal requerido para proceder legalmente con el desahogo de esta 10ª sesión ordinaria, como lo establece el artículo 97 del Reglamento para el Gobierno Interior del Consejo de la Alcaldía de Iztacalco. Gracias, concejal secretario. Una vez declarado el quórum legal, se abre esta 10ª sesión ordinaria, siendo las 11:50 del día 26 de enero del 2023. Le informo, concejal secretario, que el orden del día de esta sesión fue entregado en tiempo y forma como lo establece la ley, por lo cual se han comunicado los asuntos correspondientes a la agenda del día de hoy. Le solicito sea tan amable de dar lectura al orden del día. Bienvenido al secretario técnico de este consejo, licenciado Martín Mejía. En cumplimiento a las instrucciones de la presidencia de esta comisión, procedo a dar lectura al orden del día del 26 de enero de 2023. Como punto número 1, la lista de asistencia. 2, declaración del quórum legal. 3, aprobación del orden del día. 4, presentación de asuntos. Dispensa de la lectura, firma en su caso aprobación de la puerta de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad. Propuesta de calendario anual correspondiente a las sesiones ordinarias de la Comisión de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad. Plan anticorrupción. Actualización de los formatos de trámites. Capacitación y actualización de las plataformas del INEGI. 5. Asuntos generales. Cumplida su indicación, concejal presidente. Gracias, concejal secretario. Hago mención a los integrantes de esta comisión si consideran agregar o modificar algún asunto de competencia de esta comisión que no se encuentre incluido en el orden del día para que sea adicionado al mismo. De igual forma, solicito al concejal secretario tome el uso de la voz para realizar la votación correspondiente de la misma. Concejal secretario, adelante. Gracias. Por instrucciones de la concejal presidente, ¿algún integrante de la comisión desea adicionar o modificar algún punto al orden del día? Al no haber modificación alguna, solicito a los presentes manifestar su aprobación al orden del día por medio de mano alzada. Quienes estén por la afirmativa, sirvan a manifestarlo. Concejal presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 4 votos a favor. Cumplida su indicación, concejal presidente. Gracias, concejal secretario. Una vez aprobado el orden del día, continuamos con el siguiente punto, solicitando a los integrantes de la comisión la dispensa de la lectura de la minuta y, en su caso, aprobación y firma correspondiente a la 9ª sesión ordinaria de esta comisión, mencionando que la documentación fue previamente distribuida vía electrónica y por escrito a los integrantes de esta honorable comisión en tiempo y forma. Solicito, concejal secretario, ceda el uso de la voz y realice la votación correspondiente. Por instrucciones de la concejal presidente, solicito a los presentes manifestar su votación en mano alzada si se dispensa la lectura y se aprueba la minuta correspondiente a la 9ª sesión ordinaria de esta comisión. Quienes estén por la afirmativa, ¿sí van a manifestarlo? Concejal presidente, le informo que la minuta correspondiente a la 9ª sesión ordinaria ha sido aprobada con 4 votos a favor. Gracias,
concejal secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, siendo la propuesta del calendario anual correspondiente a las sesiones ordinarias de la Comisión de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad, por lo que solicito amablemente al concejal secretario ceda el uso de la voz, no sin antes preguntarles si a todos ya tienen ahí su propuesta de calendarización, ¿no? Ok, recordemos la intención de entregar la calendarización de las propuestas de la sesión es justamente para que se le haga llegar al área técnica y cuando le lleguen los de los demás compañeros no se empalmen. Hay un tema de organización, está sujeta obviamente a algún cambio, ¿no? Si alguien en particular, siempre lo digo, de los integrantes tuviera algún tema con los horarios o con el día, para que se pueda modificar. En estos momentos hasta las propuestas que nos han entregado no se empalman con ninguna otra, y la intención también es entregarla a la dirección porque ahorita lo que me comentaba la maestra es que han estado cargados de trabajo, entonces ir viendo los temas con tiempo y que ellos también lo tengan considerado para que su estructura pues pueda seguir participando. Es solamente una propuesta, si hay algún cambio lo tomaremos a consideración. Por instrucciones de la concejal presidente, se concede el uso de la voz a los presentes concejales en la primera ronda, recordándoles que la misma no debe de exceder de los 7 minutos. En la primera ronda, ¿alguien quiere hacer el uso de la palabra? En segunda ronda, cumplida su indicación, concejal presidente. Muchas gracias, concejal secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es plan anticorrupción. Voy a dar yo una breve introducción y ya si alguien tiene alguna intervención. Este era un tema que la maestra me pidió, que sería ella quien quería tener esa intervención. Se está trabajando sobre el plan, es un tema que desde la administración pasada ya se tenía contemplado y no se había tenido avances. De hecho, una de las concejales del consejo pasado abanderó ese tema, fue la concejal Adriana Maya. No se tuvo un trabajo, hasta apenas se está haciendo. Pero entendamos que el plan anticorrupción y de atención al ciudadano es una herramienta de planeación que justamente pretende tener la lucha contra la corrupción. Si bien entiendo, son 6 puntos los que pretende hacer o con los que se pretende trabajar, que es prevención y mitigación de riesgos, acceso ágil y sencillo a los trámites y servicios, generar espacios de diálogo para participación ciudadana, rendición de cuentas, fortalecimiento de los mecanismos de atención al ciudadano, mejoramiento en los resultados de transparencia y acceso a la información pública y algunas iniciativas adicionales que estimaran convenientes incluir. Dentro de esto, la Ley General de Anticorrupción, en el artículo 5, obliga a los entes públicos a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto y la actuación ética y responsable de cada servidor público. Yo en la lectura que le doy es un tema que sale a partir del Sistema Nacional Anticorrupción, que es una instancia cuya finalidad es establecer y articular y evaluar las políticas públicas que se hacen dentro de un gobierno para hacer un gobierno eficaz, que tiene también que ver o que está relacionado con el tema de mejoras regulatorias, que viene más adelante. De hecho, los 3 temas que se les ponen dentro del orden del día van relacionados, tanto el plan de anticorrupción, el tema de los formatos, que también es un tema que ya se había avanzado, no con las áreas, sino dentro del área de planeación del desarrollo y sustentabilidad, los propios funcionarios, en este caso el licenciado, en la sesión que tuvimos fue el licenciado Eduardo y el licenciado Víctor quienes estaban trabajando eso en conjunto con la licenciada Nora. No está la maestra, que es quien iba a tener su intervención. Yo les propondría que dentro de esos 2 puntos yo tenía preguntas, que es conforme se iba a desarrollar la sesión, y una de estas era si en Iztacalco ya está en función este plan y si se cuenta con ello.
Dentro del Sistema Nacional Anticorrupción hablan de comités, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana. Entonces quería que nos explicara cómo está conformado y en el caso de la dirección, cuál es su participación directa con el tema del buen funcionamiento de aquí de la Alcaldía de Iztacalco. En cuanto a la introducción, sería cuarto. Si alguien de ustedes tiene alguna intervención o les gustaría que se pudiera solicitar alguna información de manera precisa, porque lo voy a hacer por escrito. En el caso de una servidora fueron las preguntas que yo con las que quise que ellos iniciaran su intervención, pero bueno, por la situación tendría que hacerse por escrito y no sé si alguien de ustedes les daría el uso de la voz. Llegó el licenciado Álvaro, que justamente trae, me imagino que trae el tema de plan anticorrupción, pero si alguien de ustedes quiere hacer alguna intervención, adelante. Bienvenido, licenciado Álvaro. Buenos días. Sí, ahí existen, hasta donde nosotros somos 6 componentes, pero los 6 sí están dentro de la alcaldía. O sea, las actividades de la alcaldía sí dan para los 6 componentes del plan anticorrupción. Sí, pero lo que les comento igual me gustaría dar como un contexto general. Creo que es importante saber porque efectivamente, bueno, hay una legislación federal y sobre la corrupción, la ley del sistema anticorrupción. Esa se aprobó porque en la sección de Peña Nieto se estableció, digamos, que era todo un sistema anticorrupción. Entonces, esa ley lo que pretendía era coordinar los esfuerzos tanto de gobiernos locales como gobierno estatal y de gobierno federal. Entonces, esta ley, ley general y luego hay una ley nacional, establece, digamos, un anclaje institucional en donde participaba, la idea era que participara el gobierno federal, los órganos garantes, es decir, el INAI, etcétera, y representantes de otras áreas también, como por ejemplo de las fiscalías, etcétera, ¿no? Entonces, y además el componente de la participación ciudadana. Eso que llaman, o que le llaman el sistema, precisamente era una interrelación de distintos órganos para establecer los lineamientos anticorrupción de todas las instituciones. Entonces está la ley general, la ley nacional se estableció también, y hay leyes estatales. En la Ciudad de México hay una ley anticorrupción también. ¿Y qué ha pasado ahí? Efectivamente, pues para empezar, como les comenté, lo que pretende esa ley es como reproducir esta organización que les estoy comentando básicamente a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Pero, evidentemente que para que todo eso se articule, tienen que estar, digamos, establecidas bien las reglamentaciones. Cosa que no, en la Ciudad de México no las hay, lamentablemente. O sea, sí está la ley, evidentemente, está la ley, pero por ejemplo, hay una secretaría técnica que tendría que haber una secretaría, y no hay, por ejemplo, no hay nombramiento, no hay alguna reglamentación sobre cómo se establece la articulación, o podría establecer la articulación de un sistema local anticorrupción también. Ahora, sí es muy complicado porque, como bien lo sabemos, si bien las alcaldías, desde la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México, tienen un poquito más de atribuciones, tampoco funcionan igual que un municipio. Entonces, yo les comento, en el país hay algunos estados que sí tienen sus leyes municipales anticorrupción. De hecho, por ejemplo, sus sistemas anticorrupción. De hecho, por ejemplo, el Estado de México lo tiene un sistema anticorrupción. Lo que no tengo claro es si todos los municipios lo tienen sus sistemas. He estado investigando por ahí, en Hidalgo también hay, pero tampoco es como una generalidad. ¿Por qué? Porque también hay que ser honestos, con el cambio de gobierno también se tienen otras perspectivas también de cómo atacar la corrupción, ¿no? Entonces, también por eso está un poco detenido. Y ese es también, por eso tampoco se han aprobado una reglamentación clara sobre eso. Si bien, como les comento, ya está, la Secretaría Técnica de la Ciudad de México estaba vacante. Entonces no hay ninguna reglamentación, no hay nada. Pero, dentro de lo que precisamente estamos en la elaboración de este plan,
de lo que estamos nosotros recuperando es de estrategias y lineamientos, cuestiones que pueden aplicar aquí a la alcaldía. Por ejemplo, el sistema de corrupción básicamente tiene dos elementos importantes, o dos pilares, ¿no? Uno es atacar a la corrupción, digamos, en la parte punitiva, es buscar los castigos, digamos, los castigos, inhibir, digamos, a través del castigo, inhibir. Esa es la parte punitiva, que bueno, finalmente ahí tiene que existir siempre, ¿no? Pero la otra es la parte de la prevención, ¿no? Es un poco también la cuestión como se ve lo de los delitos. Que hay, por ejemplo, en el delito, incluso hasta el debate de las drogas, ¿no? ¿Qué tanta la visión punitiva funciona? A pesar de que haya leyes de que tal cosa, pues sigue funcionando, porque digamos que eso es un sistema y entonces hay que atacar de forma diversa las causas de ese problema. Entonces, ¿qué se plantea? Que desde la perspectiva de una alcaldía lo que se puede hacer es más prevención, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Desde capacitación a funcionarios públicos, eso ahora que le llaman la ética pública, por ejemplo, toda esta parte de la capacitación, una capacitación intensiva, esa es la propuesta, ¿no? La propuesta, y también otro elemento central que sería la participación ciudadana. Y el fortalecimiento de la rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana. Estos elementos, al menos están dentro del área de la alcaldía, que pudiéramos nosotros, que podemos impulsar, ¿no? Incluso, por ejemplo, dentro de la propuesta va establecer que haya un comité anticorrupción, que se esté compuesto por concejales, por personas de la alcaldía de gobierno, por sociedad civil, ¿no? Y que además, porque lo ideal es esto, la propuesta viene, pero lo ideal es que precisamente el propio comité establezca los lineamientos con un acuerdo con los ciudadanos, con los concejales, con esta parte pues con los funcionarios públicos, pues, con representantes. Eso es, digamos, de manera ideal, pero sí la idea es que adaptar, digamos, esos lineamientos que hay a nivel nacional y a niveles estatales, para que nosotros desde la alcaldía de Iztacalco podamos tener avances importantes, porque también, evidentemente, hay muchas cosas que no están en nuestro alcance. Por ejemplo, el punitivismo, para empezar, no como tal, digamos, no el punitivismo, más bien la persecución de los delitos, pues tampoco no entran en esa área, pero sí podemos hacer mucho del otro lado. Por ejemplo, mucho en participación ciudadana, transparencia, por ejemplo. Si bien aquí la alcaldía sí ha cumplido en cierto sentido la norma básica de la transparencia, podemos establecer acuerdos de transparencia que le llaman proactiva, es decir, ir más allá de lo que la propia ley está marcando y que puede ayudar, digamos, pues a mostrar o transparentar las acciones de gobierno. Las acciones de gobierno, ahora, como ya lo sabemos, ¿qué permite transparentar las acciones de gobierno? Que nosotros les demos herramientas a los ciudadanos para que haya rendición de cuentas y también para que haya participación ciudadana, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo claro, así ahorita que estamos trabajando esta propuesta, de ejemplo de transparencia proactiva, ¿no? Por ejemplo, no sé si han escuchado sobre datos abiertos. Los datos abiertos tienen que ver en la forma en que se publican la información en un portal de internet. Entonces, por ejemplo, generalmente el documento básico que uno encuentra en una página de gobierno, incluso de la alcaldía, es un PDF. El PDF como tal pues es un documento digital, sin embargo no se puede editar y no se puede trabajar en él. Si se pudiera, por ejemplo, transitar de otros formatos digitales de PDF a otra cosa, a otros formatos que existen, ¿no? Digamos, ahí ya es un poco más técnico, porque hay incluso una medición ahí del tipo de dato abierto que hay, que por ejemplo en Excel, un Excel, por ejemplo, es mucho mejor que un PDF, etcétera, ¿no? Digamos, ahí podríamos ver. Es un ejemplo, digamos, de una cosa que puede ser la alcaldía, pero que podría tener un impacto. Ahora, ¿qué es esto? Si se transparenta y la alcaldía empieza a tener una política pública de transparencia proactiva, vamos a poder tener información que puede servir para muchas cosas. Puede servir desde para que gente haga análisis, hasta para que el propio ciudadano pueda hacer el escrutinio público de las acciones del gobierno. Ahora, ¿cuál es el otro elemento para articular esto? Nosotros lo sabemos. No porque haya transparencia ya se va a utilizar, ¿no? Ahí sí también creo que es parte de la labor de los gobiernos, es fomentar la participación ciudadana. Hay que también un poco promover esta parte de que el ciudadano también
sepa que hay estas herramientas y que se pueden utilizar, y además otra cosa, que acompañen también en los procesos, eso es muy importante. Y yo creo que con esos elementos que yo lo repito, lo que sería la cuestión preventiva, la preventiva de capacitación a los funcionarios públicos también, la parte de la transparencia y participación ciudadana. Yo creo que si podemos articular estos elementos, si bien, como sabemos nosotros, en la alcaldía, las alcaldías no tienen tanto margen de maniobra en muchas cosas, sí podemos aportar un granito de arena. Y yo creo que lo que pasa incluso es muy parecido, lamentablemente, cuando estamos haciendo planes, por ejemplo, el plan de acción climática, que es así muy parecido, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Las alcaldías no tienen, o no tenemos, muchas facultades para poder hacer intervenciones mayores. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, el plan de acción climática, pues lo que tenemos que hacer es tratar de inferir o de poder intervenir en elementos que podamos hacerlo y que tengan, digamos, que puedan tener un impacto. En el plan anticorrupción, básicamente, se está tratando de que sea esta parte, y que está articulado además, eso sí, lo menciono, está totalmente articulado con el plan anticorrupción del gobierno federal, que ellos también marcan como cuatro ejes, y a partir de ahí lo que estamos haciendo es rescatando lo que podemos nosotros hacer, porque hay cosas evidentemente que no entran en nuestro alcance. En nuestro alcance. Entonces básicamente eso es lo que de manera general, y los pilares, digamos, de cómo se está pensando y cómo se está construyendo el plan anticorrupción. Muchas gracias, licenciado. Yo les comentaba, no sé si mal o entendí la fuente, viene un poco el tema de los comités. En el caso, por ejemplo, del Senado, hay comités coordinadores y comités de participación ciudadana. La conformación de cada uno de estos, la intención es justamente llevar, no desde la parte de la sanción, sino la parte de la supervisión, y la prevención. En el caso de la lectura que yo hice, mencionaba, y a lo mejor ahí nos perdimos un poquito, de los 6 ejes, en donde veo viable justamente, pues, la mayoría de ellos: prevención y mitigación del riesgo, acceso ágil y sencillo de los trámites, generación de espacios de diálogo para la participación ciudadana, rendición de cuentas y fortalecimiento de los mecanismos de atención a los ciudadanos, mejoramiento de transparencia y acceso a la información pública. Creo que eso sí pudieran abarcar el tema de manera local. Sé que la intención es que haya una coordinación de los 3 entes de gobierno. En el caso, ahorita hacía mención del tema de una capacitación. Una pregunta sería: ¿enfocado a qué estaría, por ejemplo, el tema de las capacitaciones que pretenden hacer por parte de...? Sí, aquí hay un elemento muy importante, porque la capacitación principal sería sobre el elemento de la ética pública, porque la ética pública es un elemento que han desarrollado diferentes instituciones, tanto no gubernamentales como académicas, de entender el servicio público desde una perspectiva distinta a como lo entendemos ahora. Entonces, hay toda una metodología y todo un proceso sobre la ética pública. Entonces, para los funcionarios públicos, al menos, ese sería, con que se lograra que todos tuviéramos una capacitación de ética pública, ya sería un gran avance. Okay. En ese sentido. Pero sí, la ética pública porque es un concepto muy interesante. Muchas gracias, licenciado. Adelante, si hay intervenciones. ¿Alguna otra intervención? ¿Cumplida su indicación, concejal presidente? Muchas gracias, licenciado Álvaro. Nada más para comentarles, se les hará llegar al principio de la sesión, comentábamos que se iba a solicitar, una servidora reunirá las dudas o las preguntas que tengan los integrantes de esta comisión con base en el tema del plan anticorrupción. Yo traía el tema de que si en Iztacalco se contaba con ello. Bueno, ya nos comentaron que se está trabajando, como tal no se ha podido aplicar, que desde mi perspectiva, por las acciones que ya se han hecho dentro de la dirección, creo que hay un avance. No sé si sea como un poquito más el tema de
de juntar, ¿no? Por decir así, el trabajo o de articular el trabajo, pero en sí las acciones de manera aislada, pues creo que han podido funcionar. Hay algunas propuestas como el tema de la capacitación que seguramente fortalecerán el articulado y el tema del plan anticorrupción, pero lo haremos de todos modos por oficio, les haremos llegar las preguntas que podamos tener o que puedan surgir de alguno de los integrantes. Muchas gracias, concejal secretario. ¿Dónde voy? Ya voy. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es actualización de los formatos de trámites. En cuanto a esto, bueno, yo veo que fue un tema que tiene que ver mucho con el tema de mejoras regulatorias, que el tema de mejoras regulatorias justamente es el registro electrónico que va a establecer el beneficio o el crear políticas públicas que puedan generar normas claras y simplificadas tanto de los trámites como de los servicios para que puedan hacer un gobierno o una institución eficiente y eficaz. Parte de eso, el tema de la mejora regulatoria, creo que traen por ahí todavía un tema que la maestra también me comentó en su momento cuando fui a hablar con ella, no sé si traen alguna intervención de actualización de trámites, pero están atendiendo por ahí creo que un tema de auditorías que les han llegado por el tema de trámites justamente. Bueno, más bien aquí la cuestión de la mejora regulatoria, hay una ley de la mejora regulatoria que precisamente es la simplificación de trámites y servicios. Y cada año se elabora un programa. De hecho, aquí en alguna sesión hemos platicado sobre las propuestas que tenemos. Esta propuesta es anual, se hace, generalmente se envía en noviembre y es de noviembre a noviembre. Tienen una evaluación, ¿no? Ajá, entonces precisamente ahorita estamos contestando la evaluación del segundo semestre de 2022. Es todo un tema de la mejora regulatoria porque como implica una simplificación de trámites y servicios, la cuestión aquí es que el proceso de dictaminación es medio complicado porque cualquier propuesta que se haga tiene que estar fundamentada en la ley, pero no nada más que aparezca, sino que además sea como muy específico. Entonces generalmente lo que nosotros hacemos, ¿cómo articulamos el plan de mejora regulatoria cada año? Enviamos a todas las áreas de la alcaldía que nos envíen si tienen alguna propuesta de mejora regulatoria. Ahí en el oficio que les enviamos les ponemos la metodología a seguir, qué tienen que tomar en cuenta para que haya una mejora regulatoria, para que sea susceptible de mejorar un trámite o servicio o atención ciudadana, o incluso hasta proceso. Entonces, después de eso, recopilamos, asesoramos a los compañeros, elaboramos el plan, lo enviamos y luego entra con un proceso de dictamen y a partir de ahí establecemos mesas de trabajo con la DIP, que son los que llevan esta parte, y de ahí, caso por caso, empezamos a trabajarlos. En el año 2022 quedaron 3 propuestas. Uno fue, que ya también hemos platicado, uno fue la de banquetas, la reducción de tiempo de atención. Ajá, que esa ya salió, por cierto, no sé si por ahí vieron una circular de la maestra, pero ya está publicada en Gaceta. Se publicó en Gaceta, esa. La otra es sobre la constancia de residencia, es también la reducción del tiempo. Esa, por ejemplo, ya nosotros tuvimos una reunión la semana pasada en la DIP y esa ya está, digamos, en dictaminación, pero nos dijeron que va a pasar esa también, esa propuesta, y nos dijeron que este mes salía, no sé, pero digamos que este mes o en febrero ya sería también una reducción del tiempo de la emisión de la constancia de residencia, que sería a 5 días, está de 7 a 5 días, se va a bajar 2 días. Y la otra es la de un trámite para recepción de propuestas en materia de sustentabilidad. Esa propuesta que habíamos trabajado con la DIP, tuvimos una reunión la semana pasada con gente de compañeros de allá, y esa propuesta nos la van a echar para abajo porque dicen que no está sustentada legalmente, y lamentablemente pues así sí, es. Así es, porque también sí tenemos una ley de acción climática, pero es que falta reglamentaciones. Ese es el problema. Con toda la cuestión del cambio de constitución, no se han ajustado muchas leyes ni reglamentos, ni hay lineamientos. Entonces estamos medio a la deriva. Eso pasa también, por ejemplo, igual con el plan de corrupción.
con muchos elementos de instrumentos de planeación, eso es lo que está pasando. Incluso con el propio programa de gobierno, que no están los lineamientos, con el programa de ordenamiento territorial, el instituto, ajá. Entonces, digamos que eso nos limita mucho porque como no hay lineamientos claros, o sea, no es que estemos, digamos, detenidos totalmente, pero también como no hay lineamientos claros, ni hay una reglamentación clara, eso nos limita mucho en el margen de maniobra, ¿no? Entonces, en este caso, esa parte de los proyectos de materia de sustentabilidad, si bien sí contemplan en la ley que se tiene que contemplar la participación ciudadana en las acciones de lucha contra el cambio climático y sustentabilidad, nosotros era nuestro argumento que les decíamos, es que la ley dice que hay que incluir a los ciudadanos, hay que fomentar la participación ciudadana. Entonces, como en la alcaldía de Iztacalco, y en ninguna alcaldía de hecho hay, ellos tampoco no nos adaptaron mucho esa propuesta porque no hay en otra alcaldía un trámite para que los ciudadanos para recopilarlos. Ajá. Y aquí en la alcaldía no lo hay tampoco, y nosotros lo queremos formalizar. Incluso en el manual administrativo hicimos un procedimiento, en la propuesta del manual administrativo hicimos un procedimiento, pero bueno, nos comentaron dónde está específicamente en la ley que diga esto. Quizá fue desde nuestro punto de vista a lo mejor una interpretación de la ley como muy rigorista, pero bueno, yo no soy abogado y por ejemplo esa propuesta no pasa, ya nos dijeron, nos van a mandar un dictamen negativo. En eso estamos en la ley de regulatoria. De ese sentido, hay otra parte que está, pero eso, o sea, sí es mejor regulatoria, pero no está totalmente estructurado, que es lo de la actualización de trámites y servicios, que es lo que comentabas. Entiendo yo que esa parte ya se está trabajando con todas las áreas, de hecho ya se vio y están en ese proceso, pero... de ahí me surgen dos dudas que, bueno, evidentemente creo que no eres la persona que está llevando eso, lo haremos llegar porque justamente cuando se abordó el tema de la actualización de trámites y servicios, nos comentaban que no había respuesta por parte del área. En lo personal tenía conocimiento del procedimiento que era a través de las áreas, conforme se va... van ustedes desarrollando el tema, en este caso de mejora regulatoria. Sin embargo, en ese momento quien lo estaba trabajando, vuelvo a decirlo, era el licenciado Eduardo, el licenciado Víctor y la licenciada Nora. Ellos ya tenían, creo, una propuesta de el tema de la actualización, en particular creo que del tema de servicios, que es lo que más, o lo que tiene mayor demanda dentro de la alcaldía. No sé si tuvieron ya respuesta, por ejemplo, en este caso de las áreas, igual sería importante conocerlo. Y otro de los puntos, dentro de los foros que se tuvieron en diciembre, me parece que fueron los 2 foros, había un portal o una propuesta en donde se podía hacer un portal digital en donde iban a recopilar justamente esas propuestas de los vecinos, y creo que eso podría funcionar como una herramienta que no limitaría, no sé si en un tema de inversión, ¿no? Porque no desconozco el desarrollo que se llevaría a cabo para poder implementarlo, pero igual ese podría funcionar como no suplirlo, ¿no? A la propuesta que ustedes tienen, que obviamente ya comentaron que ya se las rechazaron, pero a lo mejor pudiéramos fortalecer el tema de la plataforma para que se pudiera, no recuerdo cómo de hecho la de medir, justamente. Sí, estamos viendo cuestiones técnicas, todavía no está arriba, pero sí la de medir, precisamente. Y la intención de esa plataforma justamente era recaudar propuestas de sustentabilidad o de proyectos sustentables para poder generar políticas públicas que pudieran tener beneficio a la comunidad. Entonces, nada más para que lo pudieran considerar y que pudiéramos darle seguimiento y impulsar el proyecto, porque era importante. No sé, por les digo, no sé si el desarrollo implicaba en un tema de recurso que pudiera haber algún impedimento para que no se lograra, pero se me hacía una buena propuesta. Sí, no, aquí lo que pasa es que en la parte de las propuestas, como me comentaba el licenciado Eduardo, llegan de un montón de propuestas de todo tipo, desde que propuestas que piden financiamiento hasta propuestas en donde organizaciones quieren colaborar con la alcaldía, ¿no? Entonces, aquí la idea precisamente era como formalizar, darle un canal institucional a ese tipo de propuestas, pero
vamos a explorar también si, por ejemplo, allá en la DIP nos decían que una propuesta también podría ser sacar una convocatoria. Pero sí habría que ser muy específicos porque evidentemente, para empezar, lo básico es, ¿hay recurso o no hay recurso? ¿No? ¿O qué tanto la alcaldía puede aportar o no? Sí, por eso preguntaba, o sea, se me hace una buena propuesta. Porque puede aportar, por ejemplo, también material humano, capital humano, por ejemplo, en ese sentido. Hay ciertas cosas que se pueden hacer. De hecho, en la propuesta de sustentabilidad, la del servicio que se estaba proponiendo, era precisamente que la lógica era que una vez que se ingrese, digamos, a una propuesta de algún ciudadano o de algún grupo, que evidentemente se hiciera un dictamen técnico de esa propuesta para ver la viabilidad o no del proyecto. Del proyecto, exactamente. Es básico, y ya a partir de ahí ver cómo se podría articular esas propuestas, ¿no? Entonces, más o menos así está. Ahorita estamos explorando precisamente, digo, en el ICI va a ser un canal abierto para que ingresen propuestas, esta plataforma digital en donde los ciudadanos van a poder, pero también vamos a explorar otras formas, porque no nada más lo digital, digamos, todos sabemos que si bien es una herramienta novedosa y necesaria en esos tiempos, pero no todo el mundo tampoco tiene acceso a internet, no lo entiende mucho, y además también pues hay que, digamos, dejar abierta la posibilidad de que la ciudadanía pueda ingresar sus propuestas por diferentes medios. Pero sí, indudablemente el digital va a ser un canal muy importante, eso sí. Gracias, licenciado. Secretario, si alguien. Además, los concejales tienen una intervención, según la ronda. Comunidad de ubicación, concejal, presidente. Gracias, concejal secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que sería capacitación y actualización de las plataformas del INEGI, que tenemos aquí a la licenciada Alicia. Muchas gracias, subdirectora de Evaluación y Estadística. Traemos el tema, yo encontré que en el tema de gobierno son básicamente 3 puntos los que ustedes son los que trabajan o tienen estadísticas en cuanto a presentación, por ejemplo, de servicios de agua potable, saneamiento y recolección de residuos sólidos. En el caso de estadísticas vitales, que es la información continua que caracteriza hechos de vida como nacimiento, muerte, matrimonio, demás, y estadísticas sobre las relaciones laborales jurisdiccionales. No sé si nos pueda compartir un poquito más de información. Yo las preguntas, o por lo que yo pediría si se puede desarrollar el tema, es mencionarnos cuál es la importancia de la actualización de la plataforma, si tiene algún impacto en el desarrollo del buen funcionamiento del gobierno, cómo trabaja el área y cada cuánto se lleva, en este caso, las capacitaciones. Bueno, el área como tal ha iniciado desde que yo entré a la subdirección a hacer un trabajo puntual con respecto a estos puntos que me estás comentando. Sí es real los puntos que acabas de comentar, a diferencia del último, que no tenemos como datos sobre esa situación. ¿Cuál es la importancia? Me parece que es esencial que todas las áreas, que todas las direcciones tengan actualización de los datos de todo lo que existe en la alcaldía de Iztacalco. Es importante porque al final va a definir los trabajos que se tengan que hacer en cada una de las colonias. Nosotros desarrollamos, por ejemplo, todo un tema de datos de cada una de las colonias. Delincuencia, accidentes, habitantes, niños, niñas, mujeres, adultos, datos que nos parecieron importantes para que estuvieran de conocimiento en cada una de las direcciones. ¿Por qué? Porque eso va a definir el trabajo de cada una de ellas. De hecho, nosotros tenemos como el plus de la geoestadística, en el que podemos referenciar los trabajos que hace cada una de las direcciones. Puede ser que
una dirección, por ejemplo, obras, trabajó en ciertas colonias y que posteriormente, cuando ellos ven en su mapeo georreferenciado los trabajos que hicieron en ciertas colonias, pues obviamente dirijan los trabajos o el plan de trabajo hacia otras colonias que requieren también esos trabajos o esa atención a la ciudadanía, ¿sí? Nosotros generamos y hemos estado, en este momento estamos actualizando datos porque siempre es infinito, no se acaba. Hemos ahorita propuesto en el plan de trabajo que presentamos a la dirección, pues una iniciativa, un proyecto que es pues muy ambicioso, en el sentido que queremos que la alcaldía de Iztacalco tenga su propio mapa digital. ¿Mapa qué, por favor? Su mapa digital. O sea, siempre estamos pensando en INEGI, en DENUE, en la Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, ¿verdad? Pero qué genial sería que los usuarios, que la población de Iztacalco, pues obviamente accediera a la página de la alcaldía y que ahí mismo encontrara los datos que requiere. ¿Por qué es importante? Porque finalmente me parece que es quien genera todo un sustento, quien genera toda una base para cualquier trabajo que se quiera realizar. No podemos realizar un trabajo tal vez de concientización con respecto al uso del agua o demás en una colonia donde pues obviamente la parte económica es mayor o es económicamente mejor a una colonia en donde no se tienen estas condiciones y que el trabajo obviamente sería más efectivo en las colonias que no lo tienen que en colonias que pues obviamente lo podrán recibir, pero finalmente seguiría esa carencia, ¿no? Tan solo en este ejemplo del uso del agua, ¿no? Entonces sí es de gran importancia. Cada cuando se renueva la información, cada una de las dependencias tiene sus fechas, sus tiempos. Pues obviamente INEGI cada 10 años, DENUE empieza en este año, actualiza datos. Entonces nosotros lo que queremos con esta parte del mapa digital, cómo alimentarlo, pues bueno, va a ser a través de todas las dependencias, a través de todas las plataformas, pero también queremos hacer uso de la participación ciudadana. ¿Por qué? Hemos estado trabajando en este momento con el programa de CIPINA, Primera Infancia, en el que nos han solicitado datos, pero desafortunadamente las dependencias no tienen datos o no nos quieren dar datos, ¿no? Se niegan. Es que no tenemos permitido dar ese tipo de datos. ¿Cuántos niños son vacunados? ¿Cuántos niños nacieron? O sea, una situación que es muy obvia y que no genera ningún compromiso para nadie, ¿no? Sí, no. Entonces, de ahí, exactamente, de ahí surgió esta parte, ¿no? De que nos quedamos, ¿qué te entregamos? Dirección de Educación, cuando las dependencias no están generando, y que es algo súper necesario, pero también grave, ¿no? Es muy grave. Entonces, sí queremos darnos a la tarea de iniciar esta iniciativa, que para nosotros es como nos ha generado mucha emoción, pero también es mucho compromiso y muchísimo trabajo, ¿no? No sé si quieran revisar. Muchas gracias por la intervención a la licenciada Alicia. Sería importante inclusive probablemente una mesa de trabajo. ¿Por qué lo comento? Es importante saber si las áreas, o ustedes tienen coordinación con las áreas, que ellos conozcan esos temas,
porque eso probablemente les ayudaría a un buen diagnóstico y por tanto a hacer una mejor programación pues de las necesidades que se tiene. Digo, sería muy interesante conocerlo y desde el proyecto saber nosotros como concejales de qué forma se pudiera impulsar a que pues se llevara a cabo. Creo que no es un tema, mi pregunta sería, y a lo mejor eso sí ya en una mesa de trabajo para no hablar de datos o de cosas que no pudieran ser públicas, como es el caso de los dineros, ¿verdad? Ajá. Pero que sí, conocer cuál es el proyecto y de qué forma tendría que intervenir la alcaldía, porque quiero entender que ustedes cuentan o se cuentan con el personal experto para poder llevar a cabo eso. Obviamente apoyo en el caso, por ejemplo, de la digitalización, conocer a lo mejor a alguien de comunicaciones que pudiera coordinarse, cuáles son las áreas que tendrían que intervenir en el proyecto para que se pudiera llevar a cabo. Lo comentabas, es un proyecto a lo mejor ambicioso, pero creo que pudiera ayudar mucho al tema del trabajo, y más porque al final aquí se plantea o se hace con tiempo el tema del presupuesto según de acuerdo a las necesidades de los proyectos que se tienen. Entonces sería importante conocerlo un poquito a fondo. Platicaremos con la maestra para que ella nos pueda orientar en el tema de poder hacer o de llevar a cabo el trabajo, pero igual sería interesante el tema de la mesa de trabajo. Exactamente. Con referencia muy puntual al tema del proyecto. Muchas gracias, licenciada Alicia. Y preguntaban si nos podían regalar, ¿no?, copia de esto, que igual lo voy a solicitar por escrito, porque siempre tratamos esa parte de manera muy particular con esta área. La maestra Yesenia hemos acordado, ¿no?, de que la forma en la que hemos trabajado, chécala si quieres ahorita hemos trabajado de una forma coordinada y siempre solicita esa parte de que sea todo por escrito, ¿no? Entonces vamos a checarlo con la maestra cuál será la ruta, pero sí es importante pues que se conozcan, si no con nosotros exactamente, que se pueda socializar con las áreas, porque al final es un trabajo que ustedes realizan, ¿no?, y que se tiene ahí y que puede fortalecer el trabajo y bueno, a su vez generar pues un mejor gobierno. Sí, desafortunadamente no todas las áreas nos conocen. De hecho, cuando me encuentro algún conocido y me dicen, ¿en qué área estás? Y yo estoy en la subdirección de evaluación y geoestadística. ¿Eso qué es? Le digo, es que es algo bien interesante. Mira, así es como hemos dado a conocer el trabajo que hacemos en el área, y por ejemplo ahorita ya obras, educación, son los que nos han estado requiriendo datos para los trabajos que están realizando en este momento. Sí, justamente el tema interesante, y por eso es que yo de repente les digo, no todo es programa de gobierno, no es de repente es de lo que nos habíamos enfocado y que se estuvo trabajando, porque si bien es cierto, es un trabajo que se ha hecho en el tema del programa de gobierno, se ha estado trabajando prácticamente más de un año, ¿no? Bueno, más lo que se estuvo desde la pasada, pero le estamos dando, y mi intención justamente desde de esta presidencia es darle seguimiento y supervisión a todas las áreas. Por eso es que yo siempre trato de darle continuidad a partir de los informes que la propia área nos da. Entonces, pues sí, también para los que no conocían la parte de la subdirección, pues ya conocen, inclusive ya la licenciada Alicia. Exactamente. Que podamos trabajar de manera coordinada. Muchas gracias. Pues felicitarle. Yo nada más, perdón, ahorita lo revisé, pero pues es la radiografía de así es, pero con datos que quisiera cualquier otra dirección general, ¿no? Me llama la atención que vienen cuántas casas, cómo los habitantes, y un número ahí de habitantes por cada cuarto. Sí. O sea, eso te da una realidad de cada una de las colonias, los puestos, cuántos puestos fijos, cuántos puestos semifijos, o sea, el problema del reportaje, ¿sí? Entonces, es algo muy, muy completo. Felicidades. Gracias. Y ojalá sí nos los puedan compartir
y hacérselo saber a otras áreas, porque yo creo que ustedes tienen más datos que algunas otras áreas. ¿Sí? Felicidades. Gracias. Bueno, lo que yo quería comentar es que a mí me parece excelente esta cuestión del mapa digital. He tenido oportunidad de ver otros mapas digitales de otras, a lo mejor otros temas, pero creo que es una herramienta que ya nos va a dar la actualización, ¿no? Porque no sé si se va alimentando la información periódicamente y entonces tenemos como la actualización en el momento. Y pues bueno, tener, como dice el concejal, la radiografía aquí nos da para hacer un buen diagnóstico y poder planear y programar de una mejor manera. O sea, yo creo que bueno, el trabajo que usted realiza es muy importante, pero también además muy complejo, ¿no? Muy ambicioso también, porque requieren de tener toda la información de todo, ¿no? Y ustedes, bueno, pues hacen una tarea muy importante, ¿no? Me parece excelente, ojalá se lograra. Como comenta la concejal Carla, la cuestión del presupuesto, pues habría que estar viendo, porque hay cosas que son muy importantes y yo creo que esa es una de ellas, porque pues obviamente, como decía, para realizar un buen diagnóstico, la radiografía que nos dan es pero súper importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Primero, la verdad que me parece maravilloso toda esta información. Yo insisto que la toma de decisiones de conocer esto es muy importante. Lo que se planea se puede evaluar. Y por lo menos por las personas que hacen acciones, ¿no?, de gobierno. Y lo que no se planea son ocurrencias y esto nos pueden evaluar, porque son ocurrencias, ¿no? Esto es un elemento que fundamentalmente para el efecto del gobierno es no andar aplicando todo, atender lo que debe ser necesidades y todo eso. Me parece que es importantísimo, y yo no sé si se pueda analizar, además de dependencia, creo que es de las pocas dependencias que vos hay un crédito que la gente lo reconoce como tal. Todas las dependencias casi invariablemente, a veces estamos devaluados, a veces estamos mejor, pero el INEGI siempre ha tenido un criterio universal y la gente lo considera muy bien. Digo, maneja las estadísticas de inflación y todo, dice el INEGI dijo esto, y el presidente dice nada, todos lo asumen. Me parece que la credibilidad la dependencia es maravillosa, ¿no? No sé si podamos tener acceso a esta información, no sé si de manera impresa o digital, pero que pudiéramos tenerlo. Ojalá que lo pudieras conseguir. Lo aterrizamos a partir de la dirección, ¿no? Felicidades, es muy buen trabajo. Gracias. ¿Alguien más tiene Sí, yo, Pues sí, no, pues felicitar a la subdirectora del área, porque yo veo que es un excelente trabajo. Tan solo estoy viendo que no llegamos al 100% en ninguno de los servicios. Al 100% en la alcaldía no estamos al 100% en ninguno de los servicios. Alumbrado, drenaje, agua potable, el número de casas, por ejemplo, casas habitadas, casas no habitadas, el problema de banquetas. Pero digo, lo importante es que no estamos llegando a los servicios. Digo, hace falta, ¿no? Y realmente esta información pues ayudaría mucho a las áreas para saber o para hacer un plan, un proyecto anual para empezar a resarcir esto, ¿no? Este tipo de omisiones. Por ejemplo, en Granjas México, que es un territorio grandísimo, hay muy pocas casas, muy pocas casas, y de la cual un 90% tiene los servicios. No todas tienen el servicio, porque lo estaba yo aquí leyendo, ¿no? Y, por ejemplo, una de las colonias más grandes, la Agrícola Oriental, que tiene mucho más casas, ¿no? También ahí hay mucho comercio, ¿no? Podemos observar también la cuestión de los comercios. Así es. Y que esta información, pues yo creo que anualmente se tiene que estar actualizando. Sí, estamos actualizando, ¿no? en este momento la información. Y tiene mucho también que ver con lo que aquí el compañero nos estaba explicando hace rato, ¿no? De los planes anticorrupción, porque efectivamente la alcaldía tiene que hacer su plan anticorrupción, pero un plan de prevención. Las leyes, los códigos establecen las penalidades para cualquier funcionario que haga
mal uso, ¿no?, de su puesto, como inhabilitación o hasta la misma cárcel, ¿no? Hay penalidades. Pero, ¿cómo se llama? Pero, por ejemplo, este tipo de documentos, pues también te puedes basar, ¿no?, en lo que en cada colonia se necesita, ¿no? En qué colonia, aparte del trabajo, pues los funcionarios, ¿no? Los funcionarios, gente de base, gente de operativa, pues te va a pedir, claro, ¿no?, por la cuestión de los problemas que hay, pues, tanto de drenajes, tanto de agua potable, ¿no? Sí. ¿Qué SOAC, por ejemplo, si se han cumplido, qué no se han cumplido? ¿Y cuánta gente, no? Se puede mapear toda esa información, situación. se puede georreferenciar. No, yo de verdad la felicito mucho y ojalá de verdad la área está muy completo, y las áreas ojalá lo pudieran utilizar, conocer, y sobre todo pues sería ¿cómo se llama? Un boom para esta alcaldía, ¿no? Que tenga estos datos. Otro sería tema la más. primera alcaldía que tuviera sus datos precisos, porque los del INEGI son datos muy generales, ¿no? Son datos que ¿cómo se llama?, que lo manejan, creo que cada 10 años. Exacto. Y sería algo más estructurado, más completo, y que ayudaría mucho a los planes de trabajo que tiene, por ejemplo, la misma dirección de planeación. Justamente es lo ¿no? que... De verdad la felicito, está muy bonito su trabajo, muy completo. Sí, los datos pues obviamente se pueden ampliar, depende de la dirección que datos requiera, y pues podemos trabajar en ello. Sí, muchas gracias. Justamente me da gusto que en cada una de las sesiones, ahorita comentaba la licenciada Alicia, que es una subdirección que muchos hasta la fecha seguramente desconocen, y que a través, por lo menos de esta comisión, hemos podido ir descubriendo el trabajo que esta dirección hace, porque no solamente ha sido en el caso de esa área específica, sino de la propia dirección ejecutiva de planeación del desarrollo y sustentabilidad, y que hemos tenido la oportunidad a través de la comisión o del trabajo que se hace en esta comisión de conocer la importancia de la dirección en su totalidad, ¿no? Porque ha generado proyectos, y no lo digo porque sea la presidenta, lo digo por el trabajo que respalda, ¿no? Y que se ha hecho a través de esto, lo digo de verdad pues sí, con mucho gusto, que al final el trabajo de esta comisión siento que ha sumado, porque a pesar de que no es un área visible, hoy podemos entender la importancia que tienen desde las bases de cómo funciona en su totalidad la alcaldía, porque representan, a lo mejor para muchos podría ser en un tema específicamente teórico, ¿no? Porque recordemos que son un área pues muy técnica, ¿no? En su mayoría o en su totalidad diría yo, son muy técnicos. Entonces yo creo que traen datos y traen trabajos que pudieran mejorar la calidad del trabajo que se hace en la alcaldía. Y ahorita eso sí, fue una ocurrencia, por ejemplo, hasta trabajar un punto de acuerdo donde se pudiera coordinar y se pudiera trabajar de manera conjunta la subdirección con cada una de las áreas, justamente por el tema del presupuesto, que tengan un diagnóstico certero para que pudieran ellos programar los trabajos que se necesitan, y de repente que no se esté viendo en qué se ocupa el presupuesto. Dicen que nunca es suficiente, pero lo que hay, que sea ocupado de manera adecuada o que sea de manera óptima. Entonces nos pondremos a trabajar en un punto de acuerdo, y lo socializaré con todos los compañeros concejales para que conozcan la importancia. Y decía un punto más, porque en el caso de lo que comentaba el concejal Jorge, ha habido varios puntos en el que la dirección pues dice, somos los primeros, ¿no?, que lo tenemos. Entonces digo, en el tema del programa, lo que se ha trabajado, en el tema del PACAL, en el tema mejoras regulatorias, en el tema hoy de geoestadística. Entonces creo que hoy se suma
como dicen, una rayita más al tigre, ¿no? Y que al final eso pueda, como lo digo, beneficiar al final del día. Tenemos claro que trabajamos para el beneficio de nuestra comunidad. Muchas gracias. ¿Alguien más? Además, una vez terminadas las intervenciones, queda cumplida su ubicación, concejal presidente. Muchas gracias, concejal secretario. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, en asuntos generales. Si alguien tiene algún punto, yo quedaría pendiente. Se solicitó el informe del área del último cuatrimestre. Nosotros estamos solicitando los informes por trimestre. En el pasado nos quedamos pendientes 4. Por el momento no lo han hecho llegar. En cuanto llegue yo se los compartiré para que si tienen alguna duda o alguna sugerencia o se necesita de alguna mesa de trabajo, saben que el área siempre está en la disposición y la maestra podrá acercarnos a las personas que lleven cada uno de los temas que tengan duda. Ese es el primero. Y el segundo, me gustaría nada más mencionar el punto de acuerdo que mandó el concejal Trujano en su calidad de presidente de Protección Civil en el caso del Atlas de Riesgo, y es importante, ¿no?, que se sepa, porque es un trabajo coordinado y que hubo también una solicitud desde esta comisión por parte de los funcionarios de la importancia de la actualización del Atlas de Riesgo, porque está o es necesario para el tema del programa de gobierno, para no dejarlo. Entonces sí puede nada más comentarnos. Sí, se solicita ya en 2 ocasiones, creo que en esta mesa nos habían comentado que también ya se había solicitado vía Congreso, no me quedó claro si era Congreso local o federal, pero que ya había por ahí algún oficio o algo para poder complementar algunas acciones de las que están realizando. Y derivado también de la reunión que se tuvo para el presupuesto 2023 el año pasado, donde le preguntamos al director general de administración y el recurso que se tenía para que pudiera contarse con atlas de riesgo, ya sea por un tercer acreditado o por personal de la misma alcaldía, si había el dinero para poder llevar a cabo el atlas de riesgo, que pues dicho sea de paso pues, no está ya desde hace algunos años al día. Pues nos comentó que sí, por eso es de que se da este punto de acuerdo, y sabiendo que no es una actividad de un mes o de 2 meses, porque primero se tendría que ver si es un tercero o si se manda a capacitar o el personal de la subdirección de protección civil que así lo desea, o que cumpla con las características que requiere para poder tener la firma y poder realizar el atlas de riesgo. También el segundo punto del punto de acuerdo es que mes con mes en la mesa de la Comisión de Protección Civil nos dieron a conocer cuáles son los avances que se están teniendo de este atlas de riesgo, y una vez teniendo los primeros informes, con todo gusto los hacemos saber de todos los concejales y obviamente también de la presidenta de esta comisión, porque también va hilado algunas actividades que tienen ustedes pendientes, ¿no? Ese punto de acuerdo que lo vamos a subir el próximo lunes, y ojalá podamos contar con la anuncia de ustedes para poder aprobar ese punto que es importante. Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más tiene algún asunto general? ¿No? Ah, ya te entendí yo. No. Okay. Pues no habiendo más intervenciones, queda cumplida su indicación, concejal presidente. Gracias, concejal secretario. No habiendo más asuntos a tratar y una vez habiéndose desahogado en su totalidad del orden del día, siendo las 12:53, del día 26 de enero del 2023, se levanta la 10ª sesión ordinaria correspondiente a la Comisión de Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad del H Consejo de esta alcaldía. Buenas tardes y muchas gracias por su presencia. Gracias.